Fue una total fiesta en Italia, un momento que los tifosi ya esperaban desde hacía ya bastante tiempo. Pero en medio de todo esto se dio un momento de tensión interna, en un equipo que no está aprovechando la gran oportunidad que se les ha presentado en la temporada. Sucedieron muchas cosas en esta carrera. Vamos al resumen del Gran Premio de Italia. Para empezar debemos decir que los Red Bull eligieron una estrategia del todo o nada. Como sabemos, los pilotos del equipo austriaco iniciaron muy relegados, y por eso mismo eligieron la estrategia de colocar el neumático duro para estirar ese primer stint, y así poder ejecutar un overcut a los rivales, ganar puestos de esa manera. En la parte delantera, los aspirantes a la victoria eligieron compuestos medios. Me refiero a los McLaren, los Ferrari y por supuesto los Mercedes. Desde ese momento la estrategia ya tenía un peso importante. La arrancada fue intensa para los McLaren, que iniciaron defendiéndose perfectamente. De hecho, Piastri arrancó perfecto y ganó un puesto en contra de Russell, que en esa primera curva se fue largo. Cayó tercero, y no solamente eso, cuando se reintegró al asfalto también llegó a caer cuarto después de que Leclerc lo pasara, y perdió un puesto ante Leclerc, que estaba siendo consistente. Parecía que los MCL38 iban a optar por asegurar el 1-2, y con el mismo orden con el que iniciaron, aunque Piastri no dudó en atacar a su compañero de equipo, logrando un adelantamiento por el interior y colocándose el líder. Ahí también Leclerc ganó una posición, dejando a Norris en la tercera plaza. Los candidatos al podio mantenían un ritmo muy parejo con los SF24, que tenían un inicio muy fuerte gracias a su velocidad punta. Los Escarlata habían mostrado ser los más veloces en las rectas, y eso podría darles una oportunidad importante para complicarle las cosas a los McLaren. Pasaron 3 vueltas y Piastri no lograba alejarse del pelotón por esta misma razón. Charles mantenía una distancia de 7 décimas. Vuelta número 7, era el momento de la estrategia. Los pilotos no se alejaban demasiado, y ahora necesitaban pensar en la gestión de los neumáticos para no perder demasiadas posiciones en la primera detención. Todo por el primer cambio de compuestos. Verstappen y Pérez estaban haciendo su parte con un ritmo muy fuerte en la parte delantera. Fueron capaces de mantenerse y ser pacientes sin atacar en el asfalto hasta ese momento, apostando por la gestión que les podía llegar a dar oportunidades en la detención de los primeros puestos. En ese momento Piastri no lograba dejar atrás al monegasco, que junto con Pérez eran de los únicos corredores que se encontraban en posibilidad de activar el DRS, con un gap constante por debajo del segundo de sus rivales. Una vuelta después, el mexicano lograba ganarle la posición a George Russell, que estaba sufriendo con daños en el auto, especialmente en el alerón delantero. Esto pasó después de ese momento en la arrancada. Checo se colocó séptimo después de atacar al Mercedes en la recta principal, ejecutando el sobrepaso en la primera curva, y en esta misma vuelta el primer puesto, Piastri, se comenzó a alejar del segundo lugar. La distancia ya era de más de un segundo, por lo tanto ya no podía ejecutar el DRS el Ferrari, y así se fue alejando poco a poco el australiano. En esta vuelta llamaron a Russell a los boxes para el cambio de compuestos y también sustituir el alerón delantero que estaba dañado. Esto no le estaba permitiendo tener ese rendimiento en la competencia, bajando bastante en cuanto a sus puntos aerodinámicos. El W15 tenía potencial, pero esa situación condicionó en absoluto el alcance del británico. Vuelta número 15. La distancia entre Norris y Leclerc estaba disminuyendo, pero iba a ser complicado adelantar al cabalino rampante con esa velocidad punta que te mencionaba. Por eso el equipo le notificó a Lando que iban a ejecutar el undercut y fue llamado a los boxes para hacerlo. Una vuelta después, Charles también lo hacía, y en este caso, él perdió. La posición la ganó el equipo de Woking con Norris. De esta manera estaban perdiendo el duelo estratégico hasta ese momento. El equipo Papaya en ese instante se estaba enfilando al 1-2. De hecho, en estos giros todos entraron al cambio de neumáticos, aunque Sainz optó por ser un poco más estratégico, porque decidió estirar su primer stint con gomas medias para poder tener oportunidades de ir a una sola parada, y de esta manera no sufrir en la parte final por el desgaste. Los grandes beneficiados gracias a la estrategia eran los RB20, que se mantenían fuera. Con esos neumáticos duros con los que iniciaron ya eran segundo y tercero después de todas esas detenciones. Por delante solamente se encontraba el español piloto de Ferrari.
Llegamos a la vuelta 20 donde Carlos Sainz ingresó a los pits para su cambio de neumáticos. Era importante hacerlo en el momento preciso, porque estaba girando muy lento justamente por el desgaste. Tenía ese riesgo de perder mucha distancia con los líderes. Después de esa detención los RB20 subían a la primera y segunda posición, aunque también estaban girando con tiempos mucho más altos que los demás. Su apuesta completamente era esperar el safety car. Dependían de factores externos para que esta estrategia arriesgada rindiera frutos. De lo contrario, iban a salir una vez más por detrás de todos los pilotos que estaban peleando por el podio. Vuelta número 22, Max Verstappen era llamado a los pits. Estaba sufriendo bastante con el desgaste de los neumáticos y llegó un momento clave que afectó bastante el rendimiento con una parada muy lenta. Algo raro para Red Bull, pero tardaron 6 segundos en el cambio, lo que fue un desastre absoluto, eliminando la ganancia que pudo haber llegado a tener después de haber estirado ese primer stint. En la vuelta 24 hacía lo propio Sergio Pérez, entrando a los pits, con una parada que no podemos llegar a decir que fue rápida, pero tampoco lenta. Fueron 2.8 segundos. Un tiempo por arriba del promedio, pero al final del día más eficiente que la de su compañero de equipo. Con esto salía por delante de Russell, aunque no estaba a salvo del ataque del Mercedes. Giro 28 y para este momento los MSL38 lideraban la competencia con autoridad. Los McLaren estaban siendo muy fuertes en cuanto a su ritmo de carrera, sin ningún rival externo, aunque para este punto desde el pitwall se les avisó que podían luchar en el circuito. Se les notificó unas vueltas antes por la radio. You are allowed to race Oscar Papyrus. Eso para ver quién se podía llegar a llevar la victoria. Una indicación algo extraña tomando en cuenta lo que estaba de por medio. Algún toque entre estos dos McLaren podía ser una catástrofe para el equipo, pero al final les dieron esas libertades. Una lucha abierta por la cima entre compañeros de equipo. Aunque seamos honestos, este tipo de determinaciones solo beneficia a Verstappen, al no priorizar al piloto más cercano al neerlandés en el campeonato de pilotos. Vuelta 31 y Norris comenzó a perder mucho rendimiento. Ya no estaba recortando distancia en contra de Piastri. Se desplomó de manera importante con el graining que estaba sufriendo. La distancia con el otro McLaren ya era de 5 segundos, a pesar de que llegaron a estar solamente a 1.4. Necesitaba reaccionar porque había riesgo de perder la segunda posición contra Leclerc. Si no hacía algo antes, su carrera podía llegar a verse todavía más afectada. Para la vuelta 33, Lando ingresaba a los pits porque ya no tenía prácticamente adherencia. La mala noticia para el británico es que era lenta, de 3.3 segundos. Eso le hacía perder todavía más gap en contra del líder de la competencia. Norris salía sexto, y eso solo afectaba sus pretensiones de victoria, porque por delante quedaba un RB20 que no le iba a dejar las cosas nada sencillas. Para el giro 38, Piastri ingresaba para su última detención en los boxes, que también era lenta. De hecho, esta competencia estuvo llena de errores en la parte de los boxes, aunque Verstappen lo benefició bastante, porque entre Norris y él habían tenido duelos importantes que habían retrasado al británico. Esto al final permitió a Oscar salir por delante de su compañero, condicionando absolutamente ese último stint, aunque no era la única preocupación que iban a tener los dos integrantes del equipo Papaya. Llegamos a la vuelta número 43, un momento clave, gran incógnita en Monza. Parecía que Ferrari estaba pensando en una sola parada en los boxes. Eso dejaba un reto importante para los McLaren de cazar a los cabalinos rampantes. De hecho, Piastri fue notificado que debe incrementar el ritmo, ir con todo lo que tenía para poder recuperar el liderato, superar a los SF24. No había otra opción que exprimir hasta el máximo esos neumáticos. Vuelta número 46. Piastri ya había recortado bastante contra el segundo puesto, que en este caso era Carlos Sainz. El español necesitaba hacer que perdiera tiempo el australiano para proteger la potencial victoria de Ferrari en casa. Aunque en ese mismo giro el McLaren concretaba el sobrepaso y así iniciaba la caza de Leclerc. Llegamos a las últimas vueltas, en este caso 48 de 53. Norris también conseguía el adelantamiento en contra de Sainz, que simplemente no podía competir con esos neumáticos tan desgastados. Estaba en una desventaja importante con la que no pudo llegar a hacer nada, pero a pesar de eso era un gran resultado para el equipo de casa. Los de Woking estaban concretando el 2-3 en el podio hasta ese momento.
Vuelta 53 y Piastri no logró recortar la distancia con el primer puesto. Leclerc estaba logrando la gran victoria soñada para los tifosi. La realidad es que era un momento de gran emoción para los fanáticos de Ferrari. El monegasco regresaba a la victoria en el templo de la velocidad. Y todo esto después de que los de Maranello ejecutaran una estrategia agresiva, arriesgada, pero también muy inteligente, que al final les dio la gran oportunidad de explotar sus fortalezas. Fue una gran carrera llena de estrategia, una lucha constante por posiciones que nos entregó un podio con los equipos más ganadores de toda la historia de la categoría reina, McLaren y Ferrari, con la victoria de Leclerc, segundo puesto Piastri y tercero Norris. Pero en medio de este gran momento del cabalino rampante, vimos la tensión en el equipo de Woking, no solamente de los pilotos de McLaren por haber dejado ir esa potencial victoria. Hablemos de un instante de molestia interna de Lando Norris, por lo que llegamos a ver en la competencia. Y en este caso, el piloto británico tiene cierto porcentaje de razón, y te voy a explicar por qué. Como sabemos, el MSL38 ya es un auto capaz de pelear por victorias, y eso no es ningún secreto. Se junta todo esto con el declive de Red Bull, por supuesto también el repunte de Mercedes y la buena capacidad que han mostrado los Ferrari en algunos circuitos, lo que condiciona absolutamente a los RB20 de estar en posiciones muy poco favorables. El líder en el campeonato de pilotos actualmente es Max Verstappen, con una ventaja importante, y es ahí donde cae todo. El equipo británico tenía por delante 9 carreras contando esta que acaba de pasar. Hablamos de que antes de esta competencia el neerlandés tenía una ventaja de 70 puntos, y con este número de eventos pendientes era prioridad explotar al máximo la situación. Hablamos de que para Italia el rival directo estaba en una 7ª posición, y tú tenías la posibilidad de victoria. La realidad es que a partir de ese momento debías de priorizar al piloto más cercano a Verstappen, porque debes de maximizar los alcances para materializar así esa oportunidad, por más mínima que ésta sea, porque estamos hablando de pelear por el campeonato de pilotos, y no solamente por el de constructores, una situación que no ejecutaron como debían. Dándoles libertad de pelea, solo juegan a favor de Verstappen, reduciendo el número de puntos descontados para el actual líder de la competencia. Obviamente no digo que releguen a Piastri, está bien darle igualdad de oportunidades a los dos pilotos, pero eso solamente se ejecuta al principio de la temporada, no cuando todo se está definiendo. Por supuesto no digo que lo que pasó en Monza sea fatalista y que ya no podrán hacer nada, pero si en las próximas carreras no hay un apoyo del equipo en esta situación, solamente beneficiarán a Max y la búsqueda por ese 4º campeonato. McLaren debe de aprovechar que por el momento la capacidad de respuesta que tiene Red Bull es casi nula. Esto por todos los problemas que ha presentado el auto, y en donde no han llegado a encontrar una solución. Por esta razón es el enojo o seriedad de Norris, y que seamos honestos es justificable. Repito, es una oportunidad, por más nula que ésta sea, de poder coronarse campeón del mundo. No es el inicio de la temporada. A estas alturas ya se sabe quién tiene posibilidades o no de luchar por el campeonato, y es por eso que estas estrategias de McLaren solamente están reduciendo más las posibilidades para hacer algo más. Pero ustedes qué opinan al respecto, déjamelo saber en la parte de los comentarios, y así poder leer todos sus puntos de vista. Ahora es momento de ir a las tablas de los campeonatos. Iniciamos con el de constructores, donde la tendencia nos indica que es solamente cuestión de tiempo para que los MSL38 tomen el liderato. Ya solamente están a 8 puntos de distancia, algo que podría reducir en Bakú o simplemente pasarlos en Azerbaiyán. En cuanto al de los pilotos, luego de este fin de semana Lando está a 62 unidades, con 8 eventos restantes, y donde todo puede pasar. Aunque repito, que para conseguir esa oportunidad el equipo debe de comportarse a la altura de las exigencias, algo que no ha pasado hasta el momento. Hasta aquí el resumen del Gran Premio de Italia. Recuerda que si te gusta este formato, suscríbete y déjanos tu like, eso nos ayuda mucho para seguir creciendo en YouTube y también incrementar la comunidad del canal. Te agradecemos ver el video hasta el final, nosotros nos vemos en el video de mañana.